7 de diciembre del 2014. Recuerdo perfectamente el frío, salir de la discoteca, ver las luces como se alejan por el retrovisor. Y recuerdo la promesa que me había hecho a mí mismo esa misma mañana. Alex, hoy no puede volver a ocurrir. Pero la promesa duró lo que tardé en dar el primer trago. La sustancia, como siempre, había tomado el control. Y recuerdo entrar en el parking, con el coche, el descontrol y el golpe. El accidente no fue el más aparatoso, pero sin embargo, el ruido de la chapa contra la columna sonó a una sentencia de muerte. Llegué a mi habitación, cerré la puerta, me tiré en la cama y recuerdo que el corazón me iba a estallar. Y ahí, en esa oscuridad, por primera vez en años, me quité la máscara. Entendí que si no pedía ayuda, me moría. Y no era una metáfora poética, era real. Me estaba matando. Esa misma mañana, pocas horas después de haberme tumbado en la cama, con el orgullo roto, destrozado y temblando, cogí el móvil para llamar a una de las terapeutas que me había intentado ayudar. Solo pude decirle una frase: necesito ayuda, no puedo seguir así. Y así empezó mi nueva vida. Pero para entender por qué un chico joven acaba estrellándose en un parking, tenemos que ir mucho más para atrás. Yo no nací adicto. Yo nací siendo un niño extremadamente sensible en un barrio llamado Cirera, en la ciudad de Mataró. De pequeño sentía las cosas con una intensidad que asustaba. Tenía miedo a la oscuridad, incluso a quedarme solo, y siempre vivía con el miedo de que mis padres volvieran a casa. Y en mi casa, como muchas de las vuestras, había una regla no escrita: de lo malo no se habla. Cuando mis abuelos murieron, hubo silencio. Y aprendí que el dolor no se expresa. Así que hice lo que todos hacemos para sobrevivir: me construí una armadura. Así que en la adolescencia creé el Alex líder, el gracioso, el alma de la fiesta, el que lo organiza todo. Siendo el centro de atención, nadie se daba cuenta del niño que vivía por dentro asustado. Así que construí una doble vida completamente perfecta. De día llegué a ser el coordinador responsable de colegios, el que educaba a vuestros hijos de las extraescolares. Y de noche era el vacío absoluto, ese momento en el cual necesitaba anestesiarme para no sentir. No consumía por vicio, consumía porque no podía habitar en mi propia piel. Era mi solución fallida que había encontrado para poder soportar mi vida. La buena noticia es que decidí entrar en recuperación justo después del accidente. Estaba dando mis primeros pasos, llevaba las primeras semanas limpio y estaba intentando poner orden a mi caos. Parecía que empezaba a haber algo de luz. Pero entonces llegó la tarde del 28 de diciembre. Tengo que hablaros de mi tío Ángel. Ángel no era solo mi tío, era como un hermano mayor. Carismático, compartíamos la misma afición por el fútbol, los mismos colores y también la misma adicción. Y a pesar de que yo no era del todo consciente, él durante muchos años había sido el espejo al cual yo miraba con terror. Y pensaba: si él ha entrado aquí y no puede salir, yo no puedo volver a repetir este camino. ¿Cómo lo voy a hacer si vuelvo a entrar al lugar en el que he visto sufrir tanto a mi familia y he visto tanta dificultad en una persona a la cual admiro? Pues el 28 de diciembre llegó la peor noticia. Recuerdo entrar en mi calle, ver el revuelo, ver la ambulancia, la policía, y de pronto lo entendí todo. No hizo falta que nadie me dijera nada. Sentí un frío que me recomió por todo el cuerpo. Un hermano mayor, un ídolo, un referente, había perdido la batalla. Y supe que si no paraba, yo podía ser el siguiente. La impotencia que sentí ese día no se puede explicar con palabras. Esa noche salí al balcón de mi casa, miré al cielo y sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero curiosamente, ese dolor no me destruyó. Ese dolor me dio la gasolina que me faltaba. Me sequé las lágrimas y me hice una promesa que ha guiado cada segundo de mi vida desde entonces. Yo no voy a terminar igual y voy a dedicar mi vida a que las personas no terminen de la misma manera. El impacto del funeral dura unos días. La energía y la motivación tras el dolor que había utilizado para construir se va difuminando y luego te quedas a solas con tu cabeza. Y lo que vino después no fue magia. Fue la decisión de transformar ese dolor en una estructura innegociable. La recuperación no es un milagro de Lourdes. Es un entrenamiento diario, de élite, donde no te puedes permitir ni un día libre. Con tan solo 23 años tuve que tomar decisiones radicales. Corté con todo mi círculo.
todos mis amigos y me quedé solo. Mis fines de semana pasaron de fiestas interminables al silencio, a estar en casa, gimnasio, libros. Y a los 24 años, sin tener el bachillerato, decidí que quería ser psicólogo. Mucha gente probablemente lo veía una locura y me decían: Alex, ya has pasado por esa etapa. ¿Cómo vas a ponerte a estudiar una carrera ahora? De hecho, había muy poca gente de mi entorno, de mi alrededor en aquel momento, que había conseguido sacarse una carrera. Así que decidí no quedarme con esos miedos y no cargar otras mochilas. Y me convertí en un robot por excelencia en cuanto a los hábitos. Me levantaba, entrenaba, hacía mis tareas terapéuticas, me iba a terapia, volvía, comencé a estudiar biología, materias de bachillerato desde cero, que no tenía ni idea, y puse el foco en eso. Trabajaba en mí, trabajaba en lo académico y dormía. Tuve que matar al viejo Alex fiestero para que naciera el Alex de verdad, el Alex psicólogo. Fueron prácticamente 2 años de mucha soledad, se dice rápido. Imagínate con 24 años viendo a gente que se divierte, mientras yo estaba encerrado, construyendo mi futuro, luchando contra la adicción. Pero cada vez que quería rendirme, me acordaba de esa noche con la mirada en el cielo y de la promesa que me había hecho, y decidía que no iba a parar. Seguí, lo conseguí. A los 3 años y medio me dieron el alta terapéutica. Me gradué y me convertí en psicólogo. Y sucedió algo increíble. Empecé a trabajar como psicólogo en el mismo centro en el que yo me había recuperado como paciente. Parecía al final feliz, ¿no? El paciente se convierte en el terapeuta profesional del centro, pero algo fallaba. Empecé a trabajar desde dentro. Aprendí mucho, pero también me topé con una realidad que me dolía. Y aunque la intención era buena, la realidad es que sentí que el modelo tradicional tenía un techo. Sentía que el sistema hacía lo que podía para tratar el síntoma, pero no estábamos tratando la raíz, no estábamos llegando al alma de la persona. Y esa impotencia de ver que no había una solución definitiva para esas personas me estaba cada vez más quemando por dentro. Hasta que mi cuerpo, al igual que el tuyo, es sabio y me avisó. Después de mucho tiempo incómodo con la situación, acabé en urgencias. Y esta vez no por consumo, sino por un burnout. Había intentado estar luchando por cambiar ciertas cosas que en ese momento no podía. Y ahí entendí que ese no era mi lugar. Y pensé que tenía que haber otra manera. La vida me estaba gritando: Alex, este no es el sitio. Y tenía 2 opciones: quedarme en la seguridad de un sueldo fijo tratando casos, o saltar al vacío para recuperarme y tratar a las personas con mi filosofía. Y en 2022, con el miedo de construir algo nuevo, de saltar al vacío, pero con la certeza absoluta de tener un propósito, lo dejé todo y abrí mi propia consulta. Ahí es donde nació el método Mirk. Y hoy, años después de tantas luchas, de esa noche en la discoteca, de ese accidente, de hacerle mucho daño a mi familia, de perder la confianza en los demás, de aislarme, de fallarme, de perderme a mí mismo, de perder a tantas personas a las que quería por culpa del daño que hice, porque no podía controlarme, porque no sabía gestionar las emociones, porque todavía no había aprendido a quererme a mí mismo, a valorarme y saber tratar a las demás personas sin entender que lo que estaba sufriendo era una enfermedad. Ahora puedo comprender que nada de eso fue en vano. Todo ese dolor, el accidente, el fallecimiento de mi tío, las noches en el estudio, enfocarme en el tratamiento, aislarme, renunciar a mis amigos, renunciar a una vida de veinteañero para poder gestionar y tener una estructura completamente innegociable en mi vida, apoyarme en un grupo en el cual había muchas personas y muchas situaciones que no tenían que ver conmigo directamente, volcar mi confianza en un centro, en los profesionales que me llevaban en ese momento, tener esa lucha con la adicción, superarme, estudiar la selectividad, aprobarla, pasar a la carrera de psicología, enfocarme en los estudios, sobre todo para sacarme la especialización en las adicciones, trabajar en el centro, llegar a conseguir eso, en el centro en el que me recuperé, y después estudiar el máster para poder tener mi propia consulta. Todo parecían unas piezas de un puzzle que al fin encajaban.
Ese dolor se convirtió en los cimientos del método Mirk. Diagnóstico de liberación progresiva para entender la raíz y el vacío y no solamente tapar los síntomas y ir analizando a medida que avanzas con el tiempo. Hábitos y creencias, la disciplina que me ayudó cuando estaba solo y la identidad que construí para crear una vida estable. Y la reintegración emocional y el crecimiento. El sanar la raíz emocional de ese vacío y trabajar desde una misión, una visión, un propósito para construir una vida que tenga sentido para ti. No enseño la teoría que leí en libros, enseño las cicatrices que tengo en la piel. Y la universidad me dio el título, pero la adicción me dio la experiencia. Y si te soy sincero, el mayor éxito no es el título que tengo colgado en la pared, es el éxito de despertarme cada mañana sin esa sensación de culpa de haberme fallado en el pecho. Es mirarme al espejo y reconocerme en la persona que veo, sin máscaras, sin tener que fingir que soy el gracioso o el líder para convertirme en la persona que todo el mundo quiere. El éxito se ha convertido en el silencio, no en el silencio del vacío que sentía antes, sino en el silencio de la paz mental. Y hoy tengo el privilegio de trabajar y liderar en mi propia clínica, donde mi equipo y yo vemos milagros a diario. Tengo una vida tranquila frente al mar, tengo mi pareja, mi compañera, con quien he aprendido que el amor, si es sano, no duele y que no es caótico. Y tengo la libertad de ser yo mismo, con mis luces y mis sombras, pero sin miedo. Y he llegado hasta aquí después de trabajarme mucho en lo profesional, en lo académico. He seguido haciendo terapias individuales durante muchísimo tiempo, he hecho formación en coaching. He decidido seguir creciendo y te digo esto porque muchas veces las personas se piensan que dejar las adicciones significa perderse cosas. Y yo te digo que es justo al revés, que cuando dejas de anestesiarte es cuando empiezas a vivir de verdad. Soy Alex Godoy, no soy un gurú, soy un superviviente que decidió no rendirse. He creado este canal para darte todas las herramientas que yo conseguí tras más de 10 años como paciente, como alumno de la universidad, como familiar y como profesional, que a mí me salvaron. Si sientes ese vacío, si estás luchando esa batalla en silencio o simplemente estás intentando dejar de sobrevivir o conoces a alguien en esta situación, bienvenido a casa. Para que este canal pueda llegar a muchas historias más, dale me gusta, no te olvides, me haces un gran favor y además suscríbete porque vamos a reescribir tu historia juntos.